Tú venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes presenciales y virtuales de esta segunda Cumbre Mundial de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, organizada por el Departamento de Salud del Gobierno del Perú, a los que estoy muy agradecido por la invitación a participar. Soy el doctor Juan Camilo Botero, médico especialista en oncología y experto en medicina antroposófica. Actualmente desarrollo mi actividad entre Barcelona y Alemania. Les vengo a presentar la convergencia de paradigmas 100 años después entre el Viscun Album y la inmunología actual. 3 ítems vamos a desarrollar: la actualidad del Viscun, el paradigma de la inmunoncología y el Viscun, y el contexto histórico y científico de Rudolf Steiner, quien en 1917 postuló el uso del Viscun Album en el tratamiento del paciente oncológico. Actualmente el muérdago, nombre popular del Viscun, es la planta medicinal más investigada, con un nivel 1A de evidencia, 2.000 trabajos científicos, 130 estudios clínicos y 40 estudios prospectivos aleatorios. Los estudios controlados, prospectivos y randomizados, en total 25, que agrupan más de 5.000 pacientes con 16 tipos de tumores diferentes, están centrados 17 en el estudio de la supervivencia, 2 en el estudio del periodo libre de enfermedad, 4 en la revisión tumoral, 4 en la calidad de vida y el resto en la mejor tolerancia a la quimio y a la radioterapia. En la revisión Cochrane del 2008, de 21 estudios clínicos randomizados con 3.500 pacientes, se destaca la importancia del uso del muérdago para mejorar la calidad de vida y la tolerancia de los pacientes a la quimio y a la radioterapia. En una búsqueda de PubMed a la fecha, se muestra la concentración del 2008 al 2021 de 696 publicaciones científicas. En una búsqueda en Clínicas Trial a la fecha, están registrados 19 estudios y ensayos clínicos de muérdago con diferentes aplicaciones intrapleural, intravesical, intravenosa, tópica e intratumoral. Ensayos clínicos en periodo libre de enfermedad, en calidad de vida del paciente oncológico y estudios farmacocinéticos. El estudio más importante realizado hasta la fecha es el fase 1 en el Johns Hopkins, con la idea de generar un estudio fase 2 y un fase 3 como requisito previo para el registro del Viscun Album en la FDA. Este estudio acaba de finalizar, está pendiente su publicación. Se realizó en pacientes oncológicos avanzados con tumores sólidos. Se generaron 2 fases. La primera, una fase de dosis de escalación con 3 líneas. La primera línea, los pacientes recibieron por vía intravenosa 3 veces a la semana 500 miligramos de muérdago. La segunda línea recibieron 1.000 miligramos de muérdago y la tercera línea 1.500 miligramos intravenosos de muérdago 3 veces por semana, con la intención de obtener la máxima dosis tolerada. En una segunda fase de expansión se obtuvieron resultados preliminares acerca de la eficacia del Viscun Album en el control y en la remisión de estos pacientes con tumores sólidos avanzados. Está pendiente su publicación y ya se están reclutando los pacientes y la logística para la realización de un fase 2. Los efectos oncológicamente relevantes del Viscun, después de estudios in vitro, in vivo, clínicos, se podrían ubicar en estos parámetros: inhibición del crecimiento tumoral por citotoxicidad, aumento de apoptosis, disminución de la angiogénesis tumoral y aumento de los linfocitos infiltrantes del tumor. La aplicación del muérdago genera una inmunidad caliente, inflamatoria peritumoral. Un segundo punto es la modulación inmunológica y sistémica del microentorno tumoral, haciéndolo adverso al desarrollo del tumor. Estimula la inmunidad innata y adquirida, la activación de células dendríticas y la liberación de citoquinas de fase aguda.
También realiza una protección sobre el ADN y la citoprotección de las células sanas del entorno. Mejora la calidad de vida del paciente. 4 productos actualmente son los comercializados de Discun Album, todos ellos producidos por laboratorios alemanes. Todos los 4 productos difieren entre sí, de acuerdo a su proceso de fabricación, la forma de recolección, las partes cosechadas de la planta, el solvente extractor, los métodos de extracción y la estandarización del proceso de fabricación. Todo esto genera perfiles muy diferenciados entre uno y otro producto. Por ejemplo, la estabilidad del muérdago Elixir es a 30 grados centígrados, mientras que la Nova y el Iscador necesitan una cadena de frío para su conservación. La presentación farmacológica en miligramos también es muy individualizada para cada producto, de manera que no hay bioconvertibilidad entre un producto y el otro. Por ejemplo, 10 miligramos de Elixir no son equivalentes a 10 miligramos de Nova Discun ni a 10 miligramos de Iscador. Está registrado en países de alta farmacovigilancia, por ejemplo, Alemania, Canadá, Corea, Austria, Suecia y Suiza. En Alemania existe un ítem específico en el registro, titulado Medicina Antroposófica, por lo cual está registrado como un medicamento antroposófico para el tratamiento de pacientes oncológicos. En Suiza, Austria y Suecia está registrado por el buen uso establecido. Quedan retos importantes: la complejidad del producto, sus ingredientes complejos. La forma farmacéutica inyectable dificulta también la realización de estudios y, sobre todo, al ser una biomolécula no patentable, dificulta la financiación de los estudios, ya que no son rentables. Retos futuros: evidenciar la seguridad y la eficacia en la integración con las nuevas terapias oncológicas, la inmunoterapia, CAR células, terapias génicas y la nanotermia. Buscar financiación en estudios fase 3 con muestras poblacionales más significativas y la realización de estudios farmacoeconómicos que demuestren el impacto económico en los sistemas sanitarios públicos y privados al mejorar la calidad de vida del paciente oncológico y la tolerancia a los tratamientos oncológicos, disminuyendo las complicaciones y los ingresos hospitalarios durante las fases activas de tratamiento. Vamos a mirar ahora entonces la inmunooncología actual y el Discun. El paradigma inmunooncológico lo inauguró en 1891 el doctor Cooley, induciendo fiebre en pacientes oncológicos avanzados no operables. Es considerado actualmente el padre de la inmunología. El doctor Cooley inyectaba de manera específica intratumoral el Streptococcus epidermidis, que producía la erisipela, una enfermedad muy frecuente de la piel en la era preantibiótica, caracterizada por un cuadro febril persistente de 3 a 4 semanas. Estos pacientes, documentó 400, hacían grandes respuestas de la masa tumoral y muchos de ellos remisiones completas. El señor Solá, famoso, tuvo una remisión de 8 años después de esta intervención. En 1917, la doctora Ida Weinmann funda la primera clínica oncológica integrativa, centrada en el uso del Discun Album en el paciente oncológico, con la idea de retomar la inducción térmica, pero de una manera no puntual, sino sostenida a lo largo del tiempo, para revertir la condición hipotérmica del paciente oncológico. Apoyar también los procesos sistémicos salutogenéticos en el paciente oncológico. Tengamos en cuenta que los tratamientos tumorales de la época eran concebidos de manera local regional a través de la cirugía y de los implantes de radium. Pasaron muchos años en silencio sin escuchar por una corriente subterránea todo este paradigma oncológico. El paradigma del doctor Cooley se disolvió con la era antibiótica y el paradigma
introducido por el Viscounalbum como tratamiento sistémico no local en el paciente oncológico, quedó sumergido por muchísimos años, hasta que emerge en el 2018 el doctor Allison, premio Nobel, con la inmunoterapia, al encontrar las claves moleculares del ocultamiento tumoral al sistema inmunológico. De esta manera, el sistema inmunológico descubría en su proceso de vigilancia las células neoplásicas y las destruía de una manera contundente. Los estudios clínicos realizados con esta nueva terapia han conseguido remisiones completas importantes, sostenidas en el tiempo a más de 5 años, en melanoma metastásico maligno, estadios muy avanzados. Con lo cual se termina una época que fue caracterizada en el siglo XX desde el descubrimiento de la quimioterapia y que generó un paradigma: destruir la célula tumoral, destruir la malignidad, con una máxima dosis tolerada por el paciente de poliquimioterapia. Esto arruinaba drásticamente el sistema inmune, pero no era tenido en cuenta, no se consideraba importante en este modelo, ya que se postulaba el dogma de que el cáncer es una enfermedad estrictamente genética y la destrucción de las células tumorales era la única vía para alcanzar la curación. En el 2011, con este modelo de la inmuno-oncología, revirtió todo el paradigma de la malignidad y se centra en potenciar todas las fuerzas inmunológicas del paciente, potenciar la benignidad para que entonces sea el propio sistema inmune del paciente el que se encargue de reconocer, destruir y atacar todas las transformaciones neoplásicas que existan dentro de su proceso oncológico. Este tratamiento y este paradigma está anclado en el concepto de la inmunoedición en el 2006, desarrollado experimentalmente por Schreiber. Él demostró el proceso de oncogénesis de la siguiente forma. Son 3 fases, las 3 E. La fase de eliminación, en la cual el sistema inmune está activo, vigilante y es capaz de detectar y destruir cualquier célula en transformación neoplásica. Luego hay una fase de equilibrio en la cual este sistema inmune pierde actividad, se hace más hiporreactivo, terreno que es entonces ocupado por un desarrollo y una tendencia a la transformación neoplásica del tumor. En esta fase aún no hay tumor detectable. Se están generando las condiciones, el terreno preneoplásico. Es la fase de precancerosis. Luego el paciente migra a la fase de escape, en la cual el sistema inmune termina por ser arreactivo, lo cual permite la emergencia y la transformación neoplásica y la emergencia del primer foco tumoral dentro del organismo. Este es el proceso de la oncogénesis. Actualmente se considera que este proceso se puede recorrer en un periodo de 10 y 15 años. Por lo cual, el paciente, cuando es diagnosticado, está en fase de escape, con un sistema inmunológico totalmente deteriorado, con una tormenta terapéutica importante que termina por desertizar su sistema inmune y permitir entonces el rebrote, el recidiva tumoral. Y a medida que hace más líneas de tratamiento en cada recidiva, más destrucción hay del sistema inmune. Este proceso fue totalmente revertido por el paradigma de la inmunoterapia, que no se ocupa de la destrucción de la masa tumoral, sino de la potenciación del sistema inmune, de modo que el paciente pueda migrar de la fase de escape hacia la fase de equilibrio y final e idealmente hacia una fase de eliminación en la cual se consolida la remisión tumoral en el tiempo. Esto es un proceso que se logró contundentemente mediante 4 dosis de inmunoterapia, una por semana, en pacientes
con melanoma maligno avanzado, logrando remisiones completas al cabo de un año y sostenidas en el tiempo, documentadas con una supervivencia de 5 años. La visconterapia, desde 1917, encuentra en este modelo su apoyo conceptual fundamental para entender cómo por la vía sistémica puede activarse les puede activarse el sistema inmune como eje central en el tratamiento oncológico. Solo que en 1917 la inmunología era muy precaria. Es a partir del 2006, al final del inicio del siglo XXI, cuando hay desarrollo extraordinario en el conocimiento de las interacciones entre los linfocitos, el microentorno tumoral y el tejido tumoral. Por último, vamos a hablar de cómo era el contexto científico e histórico en el cual Rudolf Steiner se movió en 1917. Rudolf Steiner propone el uso del muérdago en el tratamiento oncológico. Veamos un poco los antecedentes. Hacia la transición del siglo XVIII, del XVIII a los inicios de mediados, está el final de la Ilustración, con personajes importantes en la ciencia. Tomamos a Linneo como un representante que se configuraban lo que es la línea del externalismo, que pensaban los organismos como un ensamble mecánico de sus partes y que tenían una respuesta pasiva al medio ambiente. Esto dio un desarrollo importante en la biología, en un enfoque microscópico centrado cada vez en lo más ínfimo. A medida que aparecían entonces herramientas de investigación, se iba pixelando de lo celular a lo molecular. Permitió el desarrollo de la patología celular, de la biología molecular e importantes avances en esta línea. El mundo orgánico para el externalismo son leyes mecánicas. El internalismo surge como una respuesta a la anterior, pensando que el organismo solo es definible en la relación del todo con sus partes. Y es muy importante también, no solo lo microscópico, sino entender el lenguaje de lo macroscópico, la forma, el plan de organización. Y esto da pie hacia el siglo XX al desarrollo de la ecología, de los sistemas caóticos, de la geometría fractal, de la complejidad y la emergencia. Rudolf Steiner, en 1917, desarrolla los fundamentos de la medicina antroposófica y entonces pretende reconstruir la imagen del ser humano en su relación macromicroscópica, no solo en sus aspectos ínfimos, sino también en las relaciones más complejas de forma, función y célula. Cómo existen en el organismo, en su aspecto macroscópico, dos fuerzas básicas configuradoras, las fuerzas del principio de forma, que son descendentes, y las fuerzas celulares, que son ascendentes. Estas son fuerzas desocupantes de espacio, mientras que estas fuerzas celulares son ocupantes del espacio. Un tumor sería la ocupación del espacio y la carencia de la actividad de estas fuerzas desocupantes del espacio. Por lo tanto, en este pensamiento, Steiner desarrolla el concepto fisiopatológico de que la enfermedad es un proceso fisiológico en un lugar errado. Hay procesos fisiológicos de esclerosis y procesos fisiológicos de inflamación, que en una intensidad adecuada son necesarios para la salud. Cada uno de estos elementos tiende a hipertrofiarse generando una patología, tanto en el polo inflamatorio como en el polo esclerótico. La salutogénesis es el impulso que sale en el medio del sistema rítmico para ir controlando continuamente, balanceando estos dos impulsos a la enfermedad dentro del organismo humano. Tenemos este concepto muy importante de salutogénesis y patogénesis. No solo se trataría en la medicina antroposófica de tratar la enfermedad, sino de potenciar, recuperar y potenciar la salud. De manera que a la usanza de la conceptualidad actual podemos decir que el nivel del calor, de la forma, de la complejidad son elementos que están en lo supramolecular, en la emergencia de lo supramolecular, que no son un resultado directo del nivel molecular ni celular, sino que es un nivel emergente en los organismos vivientes y sobre todo en el ser humano.
Y la interacción entre estos dos niveles es el que permite la relación entre forma, función y célula o molecularidad. Se abre un campo nuevo en la percepción de la salud y de la enfermedad. Veamos entonces que el Viscunalbum desde 1917 es un tratamiento complementario ideal en la inmunoncología del siglo XXI, porque ayuda a migrar al paciente de la fase de escape hacia la fase de eliminación. Esta es la misión del Viscunalbum en el paciente oncológico, recuperar su condición sistémica, su condición de salud. Y hoy sabemos mediante la inmunovisión que es la regresión de fases de escape al equilibrio, que es la fase de precancerosis, y la fase del equilibrio a la fase de eliminación. Esta fase de eliminación está caracterizada por reactividad del sistema inmune que se manifiesta mediante los procesos febriles agudos, la inflamación resolutiva. Mientras que el sistema inmune es hiporreactivo en la fase de equilibrio, considerando la fase de terreno de precancerosis, y es totalmente reactivo en la fase del cáncer. Es muy importante cómo el Viscunalbum va reactivando mediante el uso a lo largo de los años, porque este proceso oncogenético es de 10 a 15 años, este proceso de reversión es proporcional para recuperar la reactividad de un sistema inmune deteriorado. Es muy importante, sobre todo para nuestro tiempo, revertir el terreno precanceroso, ya que en los próximos 20 años tendremos 11 millones de pacientes oncológicos que actualmente están en fase de precancerosis y que es necesario entonces desarrollar métodos de detección precoz, temprana y sobre todo instrumentos terapéuticos efectivos en esta fase. Viscunalbum cumple estos criterios de poder revertir el terreno precanceroso cuando lo podamos documentar más con marcadores biológicos, genéticos, psíquicos e inmunológicos. Es todo. Muchas gracias por su atención.